leerlo, hermano. Sígame ahí con su vista, por favor. ¿Lo tiene? Dice así, si alguien no trae Biblia, puede leerla ahí en la pantalla, va a aparecer los versículos. O si usted puede compartirle para que pueda ver la palabra de Dios en una Biblia, puede compartirle, compártale. Si hay niños, hermanos, sentados juntos, alguien siéntese en medio de ellos para que no estén platicando y distrayendo, ¿verdad? Porque los niños se distraen fácilmente, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Quiero hablarles, hermanos, acerca del tema cuando se endurece el corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, abrirla libremente para aprender de ella. Oramos en este momento, Señor, para que tú nos ayudes a meditar en estos principios tan importantes, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos mantener un corazón tierno delante de ti, Señor. Un corazón dispuesto, abierto, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Quita cualquier distracción y ayúdanos a consagrar nuestra mente, Señor, a la enseñanza y a la predicación de tu palabra, Señor. Edifícanos, trabaja en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hebreos, estamos ahí en Hebreos capítulo 3. Hermanos, quiero hablarles sobre cuando se endurece el corazón. Aquí en este pasaje que hemos leído se menciona varias veces, hermano, esta frase. Viene en el capítulo 3, versículo 8. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. En el versículo 13 también encontramos esta frase donde dice, para que ninguno de vosotros, la última parte dice, se endurezca por el engaño del pecado. En el versículo 5 también aparece esta frase. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una de las mayores peligros que enfrenta el cristiano a lo largo de la vida cristiana es precisamente, hermano, el endurecimiento del corazón. El pueblo de Israel se endureció. La mayor parte del pueblo, hermano, se endureció. Un cristiano puede ser salvo y endurecerse en su corazón. Es más, una iglesia entera puede endurecerse en su corazón, hermano. Lo más terrible que puede pasarle a un cristiano, hermano, es endurecer su corazón o endurecerse en su corazón. Hay cristianos, hermano, que están en la iglesia, pero pareciera, hermano, que no escuchan, pareciera que la predicación no hace ningún efecto en sus vidas, ¿verdad? Siguen viviendo la misma vida que viven, desordenada, ignorando la voluntad de Dios, ignorando al Señor. Y eso solamente puede decirnos una cosa, hermano: dureza de corazón. Usted tiene que
examinarse, hermano, para saber que su corazón no es un corazón que se ha endurecido. Mire, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es importante que usted cuide su corazón, hermano. Su corazón se puede endurecer. Usted puede estar aquí, hermano, y tener un corazón endurecido. Cuando tiene un cristiano un corazón endurecido, hermano, vamos a ver precisamente, hermano, por qué se endurece el corazón. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, hermano, para que nuestro corazón no sea un corazón endurecido. Vamos a ver, hermano, que hay ciertas cosas que endurecen nuestro corazón. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? Hay ciertas cosas, hermano, y es muy importante que usted como cristiano se mantenga alerta, hermano. Mire Mateo capítulo 13, versículo 15. Si usted es un cristiano que endurece su corazón, usted se va a privar de muchas bendiciones de Dios. Si usted es un cristiano que tiene un corazón endurecido, hermano, se va a exponer a muchos peligros. Porque los ejemplos que vemos aquí en la palabra de Dios de un corazón endurecido, cada persona que se endureció, dice la Biblia, no le fue bien. O sea que tú puedes tener grandes planes, tú puedes tener dinero, puedes tener recursos, pero si tienes un corazón endurecido, hermano, no te va a ir bien. Vamos a ver por qué en esta mañana. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 13. El pueblo del corazón, el corazón, perdón, del pueblo se había endurecido. Dice en el capítulo 13, versículo 15. Fíjese, estas palabras son bien interesantes, hermano. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y mire cuáles eran las características de este corazón engrosado. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermano, qué bendición es cuando venimos a la iglesia, hermano. Venimos a la iglesia con disposición de corazón y venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, hermano, y Dios habla nuestras vidas. Y mire, hermano, derramamos lágrimas delante de Dios, reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado, nos humillamos delante de Dios porque tenemos un corazón tierno al Señor. Es triste, hermano, que en los cultos como estos, hermano, en muchas iglesias ya no se llora por el pecado, hermano. Es triste, hermano, que muchos cristianos, hermano, ya no se humillan delante de Dios, hermano. Ya no caen sobre sus rodillas, ¿verdad? Arrepentidos por su maldad, por su pecado, y lloran delante de Dios. Hay corazones que ya ni siquiera pueden llorar. Usted quiere llorar por su pecado, no puede, porque su corazón está tan endurecido. Yo estoy convencido, hermano, y yo creo que cada vez que Dios habla, hermano, usted debería de caer sobre sus rodillas, hermano, y clamar delante de Dios y humillarse delante de Dios. Alguien dijo, hermano, que después de una predicación, usted debería estar en el altar por dos razones. Número uno, porque Dios le habló. Si Dios le habló, ¿cómo puede usted permanecer en su silla sin venir delante de Dios y decirle, Señor, gracias por hablar a mi vida, Señor? Gracias porque tú quieres seguir trabajando. Gracias porque tú me guías, Señor. Gracias porque me muestras, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor, porque me bendices. Miren la actitud de muchos cristianos, hermano. Cristianos duros, cristianos sin lágrimas en sus ojos, hermano. Cristianos con un corazón engrosado, hermano. Eso es lo que le estaba sucediendo aquí con el pueblo de Dios. Dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano, usted y yo tenemos una bendición grande, hermano. Muchas de las cosas que estaban sucediendo aquí, ellos nunca las supieron, hermano. Usted y yo tenemos una bendición más grande. Deberíamos, hermano, de tener más gratitud hacia Dios. Vamos a perder cosas, hermano. Vamos a perdernos de muchas bendiciones.
si no tenemos un corazón receptivo, un corazón tierno, un corazón sensible a la voz y a la voluntad del Señor. Déjeme decirle que cada vez que se predique la palabra de Dios, Dios le va a hablar, hermano. En una predicación como esta, al final va a haber diferentes expresiones. Hay quienes van a salir bendecidos con la predicación. Hay quienes van a decir, Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarme, y va a encontrar, hermano, dirección, va a encontrar, hermano, algo en esa predicación que fue de bendición. Pero hay cristianos que se van a ir vacíos, hermano. Hay cristianos que van a decir lo mismo de siempre. Hay cristianos, hermano, que van a decir, yo no necesito arrepentirme, yo no necesito hacer ningún cambio. Cada vez de que la palabra de Dios se predica, se enseña, hermano, siempre hay algo que Dios puede hablarnos. Examine su corazón, examine su vida, hermano. Entonces, vamos a ver, hermano, vamos a ver qué es lo que endurece nuestro corazón. Mire, en Hechos 19, versículo 8. Hechos 19, 8. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? En el pasaje específico que estamos leyendo, hermano, dice la Biblia que el pueblo perdió la bendición de entrar en la tierra prometida. Ellos dudaron. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios y dijeron, no entraremos. Ellos se perdieron la bendición de entrar a la tierra prometida. Y déjeme decirle que ahí había más bendiciones de las que ellos habían experimentado. Ya ellos habían experimentado, hermano, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, habían experimentado el poder de Dios. Habían experimentado la bendición de Dios, la provisión de Dios. De una manera maravillosa, habían palpado al Señor, hermano. Ahora aquí el pueblo está delante de Dios, hermano. Delante de la tierra prometida. Y vienen los 12 espías. 2 con fe y 10 sin fe, dice el canto. 10 espías que llegaron con malas noticias y desanimaron al pueblo. Pero 2 de esos espías dijeron, nosotros podremos más que ellos. Si Jehová se agradare de nosotros. Tenían fe, tenían un espíritu diferente. Pero 10 lograron desanimar y desalentar al pueblo. No escucharon a Dios, escucharon a los espías. El capítulo 19, versículo 8, miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué. Oh, hermano, cualquiera de nosotros diríamos que una predicación de Pablo sería una tremenda predicación. Pero miren el versículo que sigue. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué sucedió, hermano? Endureciéndose algunos y no creyendo. Endureciéndose algunos y no creyendo. ¿Qué es lo que endurece el corazón de un cristiano? La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer la palabra de Dios. Mire, cuando la palabra de Dios se predique, usted no le crea al pastor, créale a la palabra de Dios. Si está en la Biblia, créalo, hermano. Si está en la palabra de Dios, recíbalo, hermano. Créalo. Porque usted no está desechando la palabra del pastor. Usted está desechando la palabra de Dios, hermano. Ellos no habían desechado la palabra de los 10 espías, hermano. Perdón, de los 12 espías. Ellos habían desechado la palabra de Dios. Dios les dijo que iban a entrar y que iban a poseer la tierra. Pero ellos no pusieron sus ojos en la promesa de Dios. Ellos pusieron sus ojos en las dificultades. Hay gigantes. Las ciudades están fortificadas. Nosotros somos como langostas. No podemos entrar. La incredulidad, el no creer a la palabra de Dios, eso es incredulidad. Estas personas, hermanos, no creyeron a la predicación.
Pablo se llevó a aquellos, a los discípulos, dice, y les, en el versículo 9, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y apartó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Déjeme decirle que en medio de gente incrédula, también hay gente que va a creer, hermano. También hay gente que va a creer. Hay quienes siempre van a creer. Cuando usted predique, hermano, mire, cuando salimos a tocar puertas, muchas veces encontramos muchos corazones así, hermano, que hasta maldicen. Aquellos que tocamos puertas ganando almas para Cristo, hermano, nos hemos encontrado con gente que hasta nos ha maldecido, hermano. Yo saliendo a ganar almas aquí con los hermanos, yo he visto hermanos que hasta han regresado con lágrimas en sus ojos, hermano. Porque hay gente mala, hay gente perversa, hay gente que hasta maldice, hermano. Y a veces uno se contrista, hermano, y uno dice, ¿cómo puede haber gente así? ¿Cómo puede haber gente que hable así de Dios, que hable así de la palabra de Dios? Pero los hay. Ahora, se entiende de un inconverso, pero que un cristiano hable así, eso no se puede entender, hermano. Que usted menosprecie la palabra de Dios, que usted menosprecie la Biblia, que usted dice que es la palabra de Dios, que usted menosprecie, hermano, la predicación. Eso sí no se puede entender, hermano. Eso quiere decir que hay un corazón endurecido. ¿Cuándo se endurece el corazón? Cuando somos incrédulos, cuando no creemos la palabra de Dios. Hay muchos cristianos, hermanos, que han dejado de creer la palabra de Dios. No es que no crean, creen las verdades principales del evangelio, pero no creen lo suficiente como para obedecer al Señor y rendir sus vidas a Él. Han creído hasta cierto punto. No, yo sí creo, voy al cielo. Pero cuando se trata de consagrarte, cuando se trata, hermano, de dar tu vida al servicio del Señor, cuando se trata, hermano, ya ahí ya no alcanza la fe. Ya ahí ya no creo. Hermano, la incredulidad nos endurece. La incredulidad nos endurece. Pero no solamente la incredulidad nos endurece, hermano. Mire Marcos capítulo 6, versículo 52. Marcos 6:52. Un corazón endurecido es prueba de la incredulidad que hay en la vida de un cristiano. Marcos capítulo 6, versículo 52. La palabra de Dios nos dice aquí estas palabras. Y mire, déjeme decirle que eran hombres que conocían al Señor, hermano. Pues estamos hablando de cuando se endurece el corazón de un cristiano, de un pueblo, de una iglesia. Mire lo que dice aquí, Marcos capítulo 6, versículo 52. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios aquí. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían, dice ahí, no habían entendido, por cuanto sus corazones se habían endurecido. Cuando hay dureza de corazón, hermano, también hay turbación en la vida del cristiano. Porque cuando hay dureza de corazón, hay incredulidad. Cuando hay incredulidad, hermano, ya no aceptamos la palabra de Dios. Y cuando ya no aceptamos la palabra de Dios, nos privamos de las bendiciones de Dios. Dice aquí en Hebreos capítulo 3 también, versículo, vea el versículo 1. Temamos pues, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué, hermanos? De fe, dice, en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermano, cuando hay
dureza de corazón, hay incredulidad. La incredulidad nos va a llevar a la turbación. Hay tantos cristianos, hermano, turbados. Hay tantos cristianos, hermano, amedrentados, temerosos, hermano, porque no se dan cuenta que esa dureza de corazón los va a llevar a privarse de las bendiciones de Dios. Hermano, la bendición de la paz de Dios, eso es una bendición grande, hermano. La bendición del gozo de Dios, la bendición de la fortaleza de Dios. Todo eso lo perdemos, hermano, cuando nuestro corazón está endurecido. Y usted puede ser un cristiano, pero ser un cristiano amedrentado, un cristiano temeroso, un cristiano, hermano, incrédulo. Ha dejado de creer a Dios, ha dejado de escuchar la voz de Dios. Mire Proverbios 29:1. El endurecimiento nos lleva a la disciplina también. Mire Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Un corazón endurecido, hermano, nos priva de las bendiciones de Dios, pero un corazón endurecido nos lleva a la disciplina de Dios. Mire Proverbios 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente, ¿qué dice, hermano? Dios te habla una y otra vez. Dios te habla, hermano, pero dice que cuando nosotros nos endurecemos, ¿qué es lo que queda para un cristiano endurecido? La disciplina, hermano, la disciplina del Señor. Muchas personas o muchos cristianos no reaccionan hasta que están en una cama, en un hospital. Muchos cristianos, hermanos, no reaccionan hasta que entran en una crisis económica. Y entonces ahí reaccionan y se dan cuenta que su corazón se ha endurecido en contra de Dios. Muchos cristianos, hermanos, no van a reaccionar hasta que estén en medio de una disciplina, en medio de una gran pérdida, en medio de un castigo. No habrá para él medicina. De repente, dice, será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo más precioso que tiene un cristiano, hermano, es su fe. Lo más precioso que usted tiene en esta vida, hermano, no son los recursos que tiene, no son los medios que usted tiene, no es la carrera que usted tiene. Lo más precioso que usted tiene en esta vida, hermano, es su fe. Eso es lo más precioso que usted tiene. Y tenemos que echar mano de eso, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 95, versículo 7. Salmo 95, versículo 7. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. Hermano, si hay algo que tú debes de cuidar, es tu corazón. No te endurezcas contra Dios, hermano. Dice el Salmo 95, versículo 7. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Dios los había bendecido ricamente, hermano. Habían probado las bendiciones de Dios, pero ahora Dios trae la disciplina. Dios dice, no entrarán en mi reposo. Y usted sabe la historia, hermano. Todo ese pueblo que salió de Egipto, todos los de 20 años para arriba, murieron en el desierto. Estuvieron vagando 40 años, dice la palabra de Dios, en el desierto, porque fueron incrédulos y no creyeron al Señor. El endurecimiento del corazón, hermano, nos lleva nos priva de las bendiciones de Dios. Dios es amor, Dios es bueno y Dios es misericordia, hermano, pero Dios también es justo. Dios también es recto. Mire lo que dice Job capítulo 9, versículo 4. Job capítulo 9,
versículo 4. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. El sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dice la palabra de Dios. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los arrancó. ¿Quién se endureció contra él? Dice, y le fue bien. Hermano, tú no puedes tener un corazón endurecido contra Dios y que te vaya bien. El error más grave que puede cometer un cristiano, hermano, es cerrar su corazón contra Dios, endurecer su corazón contra Dios, no creer su palabra, desechar su palabra, ignorar la voluntad de Dios. Hermano, Dios nos habla. Una y otra vez Dios nos habla. Dios nos muestra su voluntad. Dios nos guía, hermano, a hacer lo correcto. Dios nos dice, conságrate. Dios nos dice, sírveme. Dios nos dice, hermano, sé fiel. Dios nos dice, apártate del mal. Y nosotros, hermano, muchas veces cerramos nuestro corazón. Mire Proverbios 28, versículo 14. Hermano, Dios es bueno. Dios es amor y Dios es misericordia, pero no se le olvide que Él es juez justo. No se le olvide que Él es recto. No se le olvide, hermano, que Dios también ejerce su justicia. Proverbios capítulo 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mar. Hermano, yo no quiero endurecerme. Yo no quiero descuidar mi corazón, hermano, y usted no debería de descuidar su corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 15. Jeremías 29, versículo 15. Es triste ver a un cristiano endurecido, hermano. Un cristiano endurecido tiene un solo rumbo, hermano: el apartarse de Dios. Capítulo 29, versículo 15. Dice aquí la palabra de Dios: mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado, si estamos ahí, hermanos, profeta en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre su trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: y aquí envío yo contra ellos espada. Ok, déjeme terminar de leer este. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Cada vez de que usted vio que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, hermano, se endureció, vinieron consecuencias, porque nadie puede endurecerse contra él y que le vaya bien. No es tratar de asustarle a usted como cristiano, hermano, porque muchos cristianos, hermano, malentienden muchas veces la predicación. Muchos cristianos piensan, ¿verdad?, que el pastor de alguna manera quiere mantener a los cristianos amarrados, atados de hacer ciertas cosas. Mira, hermano, usted es libre de hacer lo que quiera. Usted puede hacer con su vida lo que usted quiera, hermano. Nadie le va a ir a decir que usted no haga lo que usted tiene en su corazón hacer, hermano. Pero déjeme decirle que usted no es un pastor al que usted tiene que entregarle cuentas. No es un pastor, hermano, al que usted tiene que agradar. Es a Dios, hermano. Usted puede irse de esta iglesia. Usted puede hacer su vida fuera de los caminos del Señor. Pero déjeme decirle, hermano, que un día el Señor le llamará a cuentas. Un día ese corazón endurecido, hermano, va a acarrear el juicio y la disciplina del Señor. Mire lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes 17, versículo 14. Todos estos pasajes, hermano, que le estoy mostrando, hablan de una condición en la que el corazón se ha endurecido. Ha dejado de creer a Dios. Un corazón que se ha apartado de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 14.
Usted como cristiano, hermano, dice la Biblia que debemos de estar fervientes en espíritu. Debemos de estar constantes en la oración. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, usted tiene que aprender a mantener su corazón en un ambiente correcto, hermano. Por eso es importante que usted escuche la palabra de Dios. Por eso es importante que usted ore. Por eso es importante que usted tenga comunión con otros creyentes, que usted sirva al Señor, hermano. Usted empieza a alejarse de la oración, de la palabra de Dios, de su comunión con Dios. Hermano, su corazón se va a endurecer. Segundo de Reyes 17:14. Dice la palabra de Dios aquí, mas ellos no obedecieron. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Versículo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellas, de las cuales Jehová les había mandado. ¿Qué dice, hermanos? Que no hiciesen a la manera que dice de ellas. Dios, hermano, le había dicho a su pueblo que salieran de en medio de ellos. Conviértanse ellos a ti, dice, y tú no te conviertas a ellos. Dios no quería que su pueblo tomara las prácticas de esas naciones que no tenían el conocimiento y el temor de Dios. Dios no quería que ellos tomaran sus prácticas, la manera de divertirse, la manera en la que ellos vivían. Dios no quería que ellos tomaran nada de eso, hermano. Amén. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? Exactamente lo contrario. Sirvieron a sus dioses, entraron en yugo desigual con esas naciones. Empezaron a practicar lo que ellos practicaban, hermano. Y dice que se hicieron vanos, desobedecieron y endurecieron su corazón. Mire en el capítulo 30, versículo 7. Segundo de Crónicas 37. Segunda de Crónicas 37. A veces hay cristianos que piensan, hermano, que piensan que hay cosas que de alguna manera en la iglesia le prohíben. Hermano, déjeme decirle que en la iglesia no prohíbe nada. Nosotros vamos a predicar, vamos a enseñar la palabra de Dios. Ahora, si usted quiere servir al Señor y quiere involucrarse en el liderazgo de la iglesia, hay pautas, hay principios que un cristiano que teme a Dios debe de comprometerse a hacer. Y se le exigen al cristiano que quiere servir a Dios. Amén, hermano. Pero es voluntario. Bueno, a mí nadie me puso una pistola en la cabeza para que yo rindiera mi vida al Señor. Yo rendí mi vida para servir a Dios. Es decir, dejé mi trabajo, dejé mi carrera, dejé mi vida para dedicarme al servicio de Dios. Dejé lo que tenía que dejar. Y estoy trabajando de lleno en la obra de Dios. No tengo otro trabajo, no porque no pueda hacer otra cosa. Estaba pintando mi habitación y estaba ahí Samuel y Josías. Y, papá, ¿tú sabes pintar? Claro, yo sé pintar. La otra vez arreglé un bombillo, arreglé unas cosas allá. Entonces, claro, yo sé hacer muchas cosas. Pero mi trabajo es la obra de Dios. No estamos aquí, hermano, porque no sabemos hacer otra cosa. Y hermano, ese es el punto. Si usted realmente está sirviendo a Dios, está dedicándose al Señor, hay cosas a las que usted tiene que renunciar voluntariamente. ¿Para qué? Para consagrarse, para servir, para vivir para el Señor. Algunos no lo entienden, hermano. Algunos quieren tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Quieren seguir con las cosas del mundo y con las cosas de Dios. No se puede, hermano. Usted tiene que consagrarse. Saque de su vida todo aquello que le impide servir al Señor, vivir para Dios.
Tiene que hacerlo. Mire, segundo de Crónicas, si algo le demandó Dios a su pueblo fue esto, hermano. Segundo de Crónicas 30, versículo 7. Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Qué bendición, hermano. Es cuando usted se consagra, cuando usted decide obedecer al Señor y se somete a Él. No a una persona, al Señor, hermano. A Él es al que debemos de temer. A Él es al que debemos de agradar. Nehemías capítulo 9, versículo 29. Mira ahí Nehemías, unos versículos adelante. Nehemías 9, versículo 29. ¿Por qué usa tanta Biblia, pastor? Hermano, la la predicación debe estar basada en la palabra de Dios. Amén. Capítulo 9, versículo 29. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. 9:29 dice de Nehemías, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Qué triste es cuando un cristiano se endurece, hermano. Se endurece y dice, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Hermano, usted no se está endureciendo contra mí, está endureciendo contra Dios, hermano. Tenga cuidado de endurecer su corazón contra Dios, porque ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? El hombre que se endurece, dice la Biblia, que está acarreando el juicio de Dios. Pero mire otra cosa, hermano, allí en 2 de Crónicas 36:11. No solamente vemos aquí, hermano, incredulidad y desobediencia, vemos obstinación también, hermano. Eso es todos estos son primos hermanos. La incredulidad, la desobediencia y la obstinación, porque qué bueno fuera que solamente usted se endurece y ahí queda todo. El endurecimiento lleva a la desobediencia nos lleva a la obstinación, hermano. Y cada vez nuestro corazón se aleja más del Señor. Segundo de Crónicas 36. Segundo de Crónicas 36, mire el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Vea cómo el corazón, hermano, cada vez que permanece en esta condición, cada vez es peor, hermano. Hay incredulidad, hay desobediencia, hay obstinación. Quizá usted diga, yo solamente estoy endurecido. No, no se queda ahí, hermano. Eso lleva a la desobediencia, eso lleva a la obstinación. Regresemos ahí a Marcos capítulo 6, versículo 45, hermano. ¿Qué es lo que endurece el corazón? Muchos cristianos, hermano, se endurecen por la incredulidad, dijimos, por la obstinación, por la desobediencia, por la obstinación. Pero mire, aquí en Marcos 6, 45 nos habla de otra cosa que endurece el corazón. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida,
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el agua y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero seguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué dice, hermano? Endurecidos sus corazones. Hermano, el endurecernos, dijimos que nos priva de ciertas bendiciones. Y una de esas bendiciones es el seguir creciendo en la vida cristiana, hermano. El seguir avanzando en la vida cristiana. Aquí están los discípulos, hermano, que aún no habían creído. Aún estaban endurecidos, hermano. Dios quiere seguir obrando en su vida. Dios quiere seguir haciendo grandes cosas en su vida. Hermano, a veces pensamos que a donde hemos llegado, ya Dios nos bendijo todo lo que nos podía bendecir. Y quizá eso lo pensó el pueblo de Israel cuando llegó ahí, en el desierto. Y vieron a Dios obrar. Y dice la Biblia que su ropa no se envejeció esos 40 años. Perdón, ese tiempo del desierto no se envejeció. Si necesitaban sol, les daba sol. Si necesitaban sombra, les dio sombra. Si necesitaban comida, les dio comida. Y alguno pensaría, ¿podremos ver cosas mejores? Miren lo que el Señor, hermano, nos ha permitido ver en medio de esta crisis que estamos viviendo. Yo no sé usted, hermano, pero yo le doy gracias a Dios porque en medio de esto, a pesar de estos años, yo estoy aquí. Muchos ya no están hablando de misioneros. Con cosas mínimas se han regresado del campo. ¿Y por qué yo no me he regresado? Porque el Señor me llamó. Si el Señor me llamó, el Señor me sustentará. El Señor me llamó, el Señor me cuidará. Y yo estoy convencido de eso, hermano. Pero en medio de lo que Dios está haciendo, mire cómo está usted, hermano. Aquí está. En medio de lo que se vivió en todos estos años, hermano. Desabasto, pandemia y una serie de cosas que pudiéramos enumerar. Aquí está, hermano. Amén. Déjeme decirle que hay más, hermano. Hay más bendiciones. Y usted piensa que esto es todo el límite de lo que Dios puede hacer en nuestra iglesia. Hermano, yo estoy convencido de que Dios puede hacer más en esta iglesia. Que ni siquiera hemos hecho no hemos ni empezado a hacer lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, hermano. Amén. ¿Usted está convencido de eso? Amén, hermano. Y así es en su vida cristiana. Y así es en todas las áreas de la vida, hermano. Dios quiere seguirle bendiciendo. Dios quiere seguirle usando. Dios quiere que usted crezca, hermano. Pero muchas veces nos conformamos, hermano. El pecado, la desobediencia, la incredulidad nos priva de las bendiciones de Dios. Ahora, vamos a terminar. Ya se terminó el tiempo, hermanos. ¿Qué es lo que usted debe hacer si tiene un corazón endurecido? ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Primero, hermano, usted debe de convertirse. Es decir, asegúrese de su salvación, hermano. Asegúrese de su salvación, porque la Biblia nos dice que aquel que es salvo, hermano, ha sido cambiado su corazón a un corazón de carne. Ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, hermano. Cuando usted vino a Cristo, ese corazón fue cambiado, hermano. Eso es lo que dice la Biblia que sucedió cuando las personas conocían a Cristo, se entregaban a Cristo, hermano, entregaban su corazón al Señor. No eran los mismos, hermano, eran personas diferentes cuando conocían al Señor. ¿Es usted una persona diferente? Mire, 1 de Tesalonicenses capítulo 1.
Qué tremendo ejemplo vemos aquí de lo que sucede cuando usted viene a Cristo, cuando usted se entrega a Cristo, hermano, cuando usted le entrega su corazón al Señor. ¿Usted le ha entregado su corazón? ¿Usted se ha entregado a Cristo? Eso es lo primero en lo que usted debe de estar convencido, hermano. Que usted es salvo, que usted es un hijo de Dios, que usted tiene el Espíritu Santo morando en su ser. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo os convertisteis, dice, de los ídolos a Dios. Ahí estaban los tesalonicenses, hermanos, entregados a la idolatría. Viene Pablo, les predica. Y aquellos que escucharon y creyeron, la misma gente vio lo que sucedió. Dice que se convirtieron de los ídolos. ¿A quién? A Dios. Del Dios vivo, al Dios vivo y verdadero. Hermano, hubo una vuelta de 180 grados en la dirección en la que ellos estaban viviendo. Andaban en idolatría, andaban en pecado, andaban en maldad. Y no es que ya fueran perfectos, pero ahora conocían a Dios. Ahora, hermano, habían sido salvos, habían sido redimidos, habían sido santificados, habían sido justificados. ¿Cómo puede una persona decir que es salva y seguir viviendo una misma vida impía? Déjeme decirle que si usted vive en esa condición es porque quizá usted no es salvo. Usted dice que es salvo y vive una vida impía, hermano, que vive sin temor y vive muy cómodo en esa condición. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque el cuadro de una persona que dice ser salvo y regresa a su vida antigua, dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ese es el cuadro de una persona que nunca conoció al Señor, que nunca fue genuino en su salvación. Sí, pudo haber escuchado, sí, pudo haber repetido una oración, pero no hubo una conversión, hermano. Tenga cuidado si su vida se caracteriza por un corazón endurecido. Asegúrese de que usted es salvo. Asegúrese de que usted es un hijo de Dios, de que realmente usted se ha convertido. Yo recuerdo un compañero allá en el Instituto Bíblico, hermanos. Este compañero llegó a ser mi mejor amigo. Ya tiene muchos años que no lo veo. Pero estábamos platicando un día y me dice, hermano, háblame de Cristo. Se supone que ese es un estudiante de la Biblia ya, ¿verdad? Y me dice, háblame de Cristo. ¿Pero cómo que te hable de Cristo? Sí, porque a veces dudo de la salvación. A veces no siento esa certeza. A veces me siento alejado de Dios. Mire, muchas personas se sienten así, hermano, y no reconocen, hermano, que no han tenido una salvación genuina. Han hecho de la vida cristiana algo monótono, hermano. Han hecho de la vida cristiana una tradición. Hacen lo que hacen por tradición. Se congregan por tradición. Oran por tradición. Porque sus padres los obligan. Porque su esposo le hace venir a la iglesia. Porque es por tradición. Si usted hace lo que hace en la vida cristiana por tradición, tenga cuidado, hermano. La vida cristiana no es tradición, es comunión. Amén, hermanos. Mire Deuteronomio 10:15. Este hermano, del que yo le digo, hermano, del que le estoy contando, este hermano reafirmó su salvación. A propósito, se volvió a bautizar. Porque se toma valor para hacer eso, hermano. Se toma valor para hacer eso. Se toma, hermano, que usted sea sincero y honesto. Pero ¿qué van a decir? ¿Qué importa lo que diga su gente, hermano? Es su salvación, es su comunión con Dios. Amén, hermano.
Muchos cristianos ni siquiera tuvieron el valor de bautizarse, hermano. Porque ¿qué van a decir? Ya me bauticé una vez. Mire, si usted dudó de su salvación y usted se bautizó, pero resulta que no era salvo, usted se tiene que volver a bautizar. Primero salvación, luego bautismo. Amén, hermano. Primero salvación, luego bautismo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Primero eres salvo, luego te bautizas y te añades a una iglesia. Eso es el orden bíblico para que usted viva en su vida cristiana. Deuteronomio 10:15. Deuteronomio 10:15. Si tú, joven, hermano, estás dudando de esa salvación, más vale que te asegures de esa salvación. Dice el capítulo 10, versículo 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Qué bendición, hermano. Si usted viene con un corazón arrepentido, honesto, delante de Dios, Dios le perdona, Dios le recibe, Dios le levanta, Dios le ayuda. Pero si usted endurece su corazón, tenga por seguro, hermano, que no le va a ir bien. En primer lugar, hermano, reconozca que usted sea endurecido. Si usted tiene un corazón endurecido, asegúrese de su salvación. Número 2, hermano, reconozca que usted se ha endurecido delante de Dios. Y número 3, mire Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. Dice la palabra de Dios aquí: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En tercer lugar, hermano, tome en serio a Dios. Tome en serio las cosas de Dios. Hay muchos cristianos, hermano, que toman las cosas de Dios a juego. Y tomar las cosas de Dios a juego es tomar a Dios a juego. Si hay algo que usted tiene que darle seriedad, hermano, es a las cosas de Dios. Deles el valor que merecen. Amén, hermanos. Si tiene que ver con Dios, tómelo en serio, hermano. No tome las cosas de Dios a juego. Mire Proverbios 21:29. Proverbios 21, versículo 29. Dice la palabra de Dios aquí: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena, ¿qué dice? Ordena sus caminos. Hermano, ordene sus caminos. Si usted sabe que hay algo que está mal en su vida, ordénelo. Cámbielo. Dios va a hablar a su vida. Dios va a dirigirle, hermano. No cierre su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.